a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en el continente americano. Estos son los hechos. Sube la tensión en la región por estas palabras que vamos a escuchar del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Las declaraciones de Almagro fueron interpretadas como una incitación a una intervención militar en Venezuela, a lo que incluso el mismo Grupo de Lima se opuso, pese a tener posiciones encontradas sobre el tema. Ante esto, Almagro aclaró lo que realmente quiso decir. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Las preguntas que ahora genera este debate son: dejar opciones abiertas, ¿qué significa eso? ¿Y debe haber una intervención militar en Venezuela? ¿La vía diplomática es realmente una alternativa para resolver la situación del país o esa vía ya definitivamente se acabó? La comunidad internacional está tomando una postura débil frente a este tema, como critican algunos sectores de la región luego de que el Grupo de Lima se declarara preocupado, fue la palabra que usaron, por una posible o un posible brote de violencia en la región al intervenir militarmente en Venezuela. Hoy vamos a discutir ese tema. Bienvenidos. Vamos a debatir este tema. Quiero saludar a Víctor Quintero, él es cofundador de la plataforma Venezuela Somos Todos. Nos acompaña desde San José, Costa Rica, Luis Florido, diputado y dirigente de Voluntad Popular, licenciado en Administración desde Caracas, Venezuela. Y también está con nosotros Williams Dávila, diputado y dirigente del Partido Acción Democrática. Señores, a todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Señor Quintero, lo primero, ¿suena ya en estos momentos, esa es la única salida, una intervención militar en Venezuela? Bueno, nosotros, y le voy a hablar en nombre de la sociedad civil, como ciudadano que soy, no soy político, creemos que en este momento tenemos la convicción de que el resto de las alternativas que se han intentado han fracasado y han tenido efecto. No creemos tú no te puedes sentar a negociar, ya está aprobado con dos diálogos que hubo, a negociar con un gobierno bajo reglas democráticas cuando el gobierno evidentemente no es democrático, no es demócrata. Es un gobierno tirano, es un gobierno con vínculos probados de terrorismo y de narco. Y entonces yo creo que cualquier otra alternativa en este momento ya está descartada, ya está aprobada. Mientras tanto, mientras se espera, mientras se debate, mientras se analiza, siguen muriendo venezolanos a diario, siguen saliendo venezolanos por la frontera sin un bolívar, sin un dólar, sin rumbo conocido, a la buena de Dios. Señor Williams Dávila, gracias por acompañarnos. Su posición frente a lo que se está diciendo de una intervención militar, que ojo, es importante también aclarar que la parte donde el señor Almagro habla, él dice que no se descarte nada, que se dejen todas las opciones abiertas, pero él no habla de una intervención militar. Desde el punto del Partido Acción Democrática y desde su visión, ¿una intervención militar es lo último que queda? Bueno, nunca una intervención militar es buena, ¿no? Yo pienso que en ninguna parte del mundo, ni en Venezuela, ni en América, se estaría alentando para cualquier país una intervención militar, porque eso siempre trae consecuencias de todo tipo. Pero yo creo que el problema que está planteando Almagro y la comunidad internacional es un tema que la comunidad internacional no puede quedarse callada, vamos a decirte tranquila,
frente a un principio ya hoy periclitado de la soberanía absoluta, de la no intervención, porque detrás de esos conceptos periclitados se esconden las peores acciones contra un pueblo. En el caso, por ejemplo, de esta tiranía que tenemos en Venezuela, el derecho de injerencia es un derecho que tiene raíces en la independencia venezolana, y en el siglo XX, con la doctrina Betancourt, justamente ahí hubo un desarrollo de lo que se podía denominar un derecho de injerencia en América Latina. Yo creo pues que la comunidad internacional agota todas las instancias diplomáticas, todas las acciones que se puedan hacer, pero como lo decía el que me antecedió ahorita en las palabras, hay una situación social explosiva, inaguantable, y es que la gente está padeciendo muchas necesidades, hay hambre, hay problemas de medicina, y cada día estas medidas económicas que decretó el propio Maduro, eso no va a resolver el problema de fondo, sino que cada día vamos a tener mayor deterioro social, y eso no puede entonces ampararse bajo un concepto periclitado de soberanía absoluta, de no intervención de los pueblos, porque eso simplemente lo que va a significar es más ignominia, más persecución, más hambre y más desastre para el pueblo venezolano. El Grupo de Lima también hizo un comunicado referente a la intervención militar, y justamente esas reacciones se plasmaron en un comunicado donde 11 de los 14 países que integran este bloque rechazaron una intervención militar como salida a la crisis que vive la nación bolivariana. Colombia, Canadá, Panamá y Guyana no firmaron el documento. Instan una vez más al régimen venezolano a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, a liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis que hoy vive Venezuela. Asimismo, expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. Señor Quintero, ¿qué opina usted de esta declaración del Grupo de Lima cuando para quienes necesitaban una presión fuerte ha sido el Grupo de Lima el único que desde un inicio, hace, no sé, un año atrás, catalogó a Nicolás Maduro como un dictador? Habló de Venezuela como una dictadura, es decir, son los que empujaron y presionaron no solo a los países de América Latina, sino a la comunidad internacional a empezar a tener cartas y velas en este entierro. ¿Qué opina ahora usted que de una manera también fuerte digan no estamos a favor de una intervención militar? Esa declaración del Grupo de Lima un poco la sentimos trasnochada, y de hecho nos hizo trasnochar a todos los activistas que conformamos la plataforma Venezuela Somos Todos alrededor del mundo. Estuvimos todo el sábado en la madrugada poniéndonos de acuerdo en el comunicado que sacamos de rechazo, y donde instamos más bien a la comunidad de Lima a tomar verdaderas opciones, al Grupo de Lima, que cerquen a los funcionarios criminales del régimen, que produzcan su quiebre, como se ha venido haciendo paulatinamente. Cada vez más países se han venido sumando a este tipo de medidas, y son las que efectivamente han logrado un efecto sobre el gobierno. Instar a un gobierno que no solo comete violaciones masivas de derechos humanos, sino que comete crímenes de lesa humanidad, como detención arbitraria, desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, además de no proveer ni garantizar en lo más mínimo los derechos fundamentales de los venezolanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la alimentación y a salud y otros, son palabras al aire, es un saludo a la bandera. El pueblo, mientras tanto, sigue sufriendo, sigue pasando cada vez más calamidades, y ya no, más allá que una intervención militar, nuestra posición es de una injerencia humanitaria, como bien lo dijo el diputado Dávila. Venezuela, lamentablemente, en este momento ya no es capaz, por sus propios medios, de salir de esta crisis. Los ciudadanos, la sociedad civil agrupada, y cada vez que nos estamos agrupando y aglutinando mejor, tratando de buscar soluciones, estamos convencidos de esto. No hay una salida ya que no sea a través de una intervención de carácter internacional. La injerencia humanitaria es el principio o el concepto que mejor especifica eso. ¿Les tomó por sorpresa, señor Dávila, la declaración de Lima?
Mira, yo creo que ellos han venido desarrollando pues una posición, no podemos desconocer que el Grupo de Lima ha sido muy consecuente con nosotros en esta lucha, y yo creo que hay que verlo en el contexto. Pues yo creo que está planteado un derecho de injerencia que se está desarrollando paulatinamente. Desde el mismo momento en que, por ejemplo, se permite o hay una declaración de que los pasaportes vencidos puedan ser aceptados en toda la comunidad internacional, el hecho mismo de que ya están yendo diversas misiones a la frontera colombo-venezolano o Brasil-Venezuela, eso es una injerencia dentro del sistema incluso interno migratorio venezolano. Entonces vamos a quitarnos un poco el ruborizarnos por la injerencia. Existe y se está desarrollando. Ahora, todo tiene un proceso y todo tiene un grado de desarrollo. La comunidad internacional no puede quedarse indemne mientras el genocidio que se está aplicando aquí en Venezuela con el hambre que es convertida en un arma política. Y no puede quedarse la comunidad internacional como la Liga de las Naciones por allá hace 70 años, cuando se generó la Segunda Guerra Mundial, que se quedaron callados frente al avance de Hitler por el viejo principio que es de la autodeterminación de los pueblos. Tanto Stalin como Hitler, y así las dictaduras que hemos tenido en el siglo XXI, las que todavía tenemos. Entonces yo creo que en eso hay que estar claro, y yo pienso pues de que el Grupo de Lima está claro. Lo que pasa es que a lo mejor están buscando todavía desarrollar algunos mecanismos diplomáticos, una especie como de ultimátum. Es decir, o Maduro se encarrila por una vía o simplemente se está sometiendo a las consecuencias de las mismas acciones de la comunidad internacional. Ahora, hace días atrás también, Víctor, el New York Times, su editorial board, el board editorial, sacó un contundente artículo de opinión, su editorial más bien, donde dice: señor Trump, quédese fuera de Venezuela. Es decir, dicen, presidente Maduro necesita irse, es verdad, pero una intervención militar liderada por Estados Unidos no es la respuesta. Y entonces podemos decir que también no solo hay presiones del Grupo de Lima en este caso, sino del mismo interior de Estados Unidos, que le piden al Donald Trump que se quede por fuera de Venezuela, que no entre. Sí, yo creo que a la final el New York Times, el Grupo de Lima, y de nuevo es mi opinión como ciudadano venezolano, todavía andan en un tema de cuidar las formas, y la realidad es que tarde o temprano vamos a llegar allá. No hay otra salida. Nosotros, los ciudadanos venezolanos, la diáspora, la gente que estamos agrupadas en el exterior, no vemos otra salida. Cualquier otra persona, institución nacional o internacional promueva otro tipo de salida que no sea una injerencia humanitaria, no va a gozar del afecto y de la credibilidad de nosotros. Por eso tantos y tantos políticos nuestros venezolanos se han caído con el discurso y con el accionar que han tenido. Víctor, lamentablemente, ¿y no será que ¿sí? algunos dicen y cuestionan su posición frente a que es muy fácil decirlo desde afuera? Es muy fácil desde otro país decir, sí, métanse a Venezuela, intervengan en ella. Mire, como le aclaré hace un rato, lo primero es que nosotros no pensamos en una intervención militar como tal, sino en una injerencia humanitaria, un tema de carácter humanitario. Ya que pasen otras cosas o se desarrollen otras cosas, pues es evidente. Es muy fácil también, tal vez, al que está dentro, decir que el que está afuera la está pasando muy bien, la está pasando muy cómodo, cuando tenemos años, los que estamos afuera ejerciendo funciones propias del gobierno, enviando alimentos, enviando medicinas, no solamente a nuestras familias, sino a instituciones. Todo esto es parte de una organización y de un esfuerzo que nos quita noches, nos quita días, nos quita trabajo, nos quita sueños. Entonces, creo que al venezolano eso es, yo ya lo estoy hasta empezando a dejar de escuchar, esa diferencia que había entre el venezolano de afuera y el venezolano de adentro se ha ido derrumbando, se ha ido derruyendo, porque de lado y lado estamos pasando una prueba muy difícil. ¿Qué piensa usted, señor Dávila, cuando yo le pregunto al señor Quintero que es muy fácil desde afuera, porque lastimosamente o afortunadamente, no sé cuál de las dos palabras usar, son los que están afuera quienes apoyan más un tipo de intervención, de una injerencia en Venezuela en estos momentos, catalogándolo como la única y última opción? Es mucho más fácil, señor Dávila, decirlo desde afuera,
que pensarlo o imaginárselo desde adentro, desde los que, como ustedes, todavía se mantienen en Venezuela? Bueno, obviamente hay menos riesgos, ¿no? Pero yo no voy a distinguir entre unos y otros, ¿no? Yo pienso que esto es una acción coordinada, sincronizada, que tenemos que hacer desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista interno. Hemos venido hablando de eso. Por supuesto que yo, por ejemplo, declarar esto como yo lo estoy declarando, pues uno asume riesgo y uno está corriendo cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Sobre todo cuando a nosotros se nos persigue al quitarnos pasaportes, al restringir nuestras actuaciones, mil cosas, ¿no? Sin embargo, uno está convencido de lo que estoy diciendo y yo soy de los que pienso que en este momento la comunidad internacional, a través de los organismos multilaterales, no se puede quedar sordo y mudo ante una realidad que está pasando aquí en Venezuela, y es que hay graves violaciones de los derechos humanos. Eso no lo puede negar nadie. Y si hay delitos de lesa humanidad y el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, que es la nueva concepción hoy día del derecho internacional público, para regimentar, para reglar las relaciones entre las naciones, establece normas, nosotros no nos podemos quedar entonces distinguiendo entre quién es más valiente que otro. Yo comparto el criterio que tiene que ver el derecho de injerencia. Asumo la responsabilidad y los riesgos, pero yo sí creo que en este momento Venezuela está pasando una situación sumamente grave. El pueblo venezolano la va a pasar peor porque estas medidas económicas no van a resolver para nada la situación social que tiene Venezuela. Y vamos a invitar a ustedes a responder la siguiente pregunta que está en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. ¿Usted cree que una intervención militar en Venezuela es la salida a la crisis que vive el país? Bajo el hashtag Zoom Venezuela pueden escribirnos. Muchas veces han sido las que en el seno de la OEA se ha debatido la crisis humanitaria en Venezuela. Este viernes, su secretario general tuvo la oportunidad de comprobar la realidad en el terreno. Luis Almagro, luego de una reunión con autoridades locales, visitó varios refugios donde vivió en persona una realidad que insiste en negar el régimen de Nicolás Maduro. En su recorrido se encontró con familias quienes huyeron de su país buscando un futuro que les fue negado. En un momento, una mujer se le acercó a saludarlo y pedirle ayuda con un bebé en brazos. Él entregó un billete de $100, dinero que le servirá para alimentar a sus 8 hijos. El doctor me vio llorando desesperada y me dio lo que me dio para que le diera de comer, fuera a buscar a otros niños y buscar una piecita alquilada y no durmiera en la calle. También un hombre desesperado por su situación de rodillas se acercó a solicitarle ayuda. ¡Ayúdenos! ¡El libertario de nosotros! Horas más tarde, en rueda de prensa, Almagro aseguró que no se debe descartar ninguna posibilidad para superar la crisis venezolana. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. E instó a la comunidad internacional a poner mayor atención a lo que sucede en Venezuela. Ese pueblo venezolano que ha pagado un precio más que alto para recuperar su libertad, para recuperar su democracia, y todavía no la ha recuperado. La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela. José Miguel Vivanco también acompañó esta delegación de la OEA y respondió al régimen de Maduro, que afirma que el éxodo venezolano es un montaje. La verdad es que la conducta del régimen es criminal. Y es criminal porque, por razones ideológicas, prefieren seguir mintiendo y negando una realidad que todo el mundo conoce. La realidad de hambruna, la realidad de miseria a la que han llevado a ese pueblo. Esta es la primera de una serie de visitas que va a realizar la OEA en las zonas de frontera para verificar los esfuerzos regionales para ayudar a los migrantes venezolanos.
Debatimos hoy en Suma la Noticia si usted cree que una intervención militar en Venezuela es la salida a la crisis que vive el país luego de lo que ha sucedido durante este fin de semana, la visita del señor Almagro a Cúcuta, a la frontera entre Venezuela y Colombia, las palabras de Marco Rubio, el editorial del New York Times, el comunicado del Grupo de Lima frente a la preocupación por una intervención militar o una injerencia o un estallido de violencia en Venezuela. Entonces, el mapa político, el rompecabezas se empieza a armar y hoy pues nos preguntamos si la intervención militar es esa única opción. Luis Florido nos acompaña, él es diputado y dirigente de Voluntad Popular. Señor Florido, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, buenas tardes. Señor Florido, su posición frente a esto, porque ya nosotros vamos un poco avanzados en el primer bloque, donde había posiciones frente a, ya es la única opción, una intervención, pues algunos no le quieren llamar militar, todavía parece que da susto llamarla de esa manera, hablan de un corredor humanitario, pero otros se aventuran a decir, esa es la única opción, lo ha dicho Marco Rubio incluso, que Estados Unidos debe apoyar más a Colombia en ese sentido. Colombia no firma el comunicado de Lima frente a la no intervención militar de estos países, pero también el New York Times le dice al presidente Donald Trump, presidente Trump, quédese lejos y fuera de Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, lo primero es que lo que llaman intervención humanitaria, que es la necesidad de proteger, está establecido en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Eso está allí, eso es absolutamente cierto que está allí. Pero para que las Naciones Unidas pueda actuar en función de eso, evidentemente que requiere del acuerdo o bien de la Asamblea General o bien del Consejo de Seguridad. Para ello hay que crear un gran consenso de que es la última vía que pudiera quedar para resolver una crisis en cualquier país, en este caso en Venezuela. Nosotros no estamos en ese escenario, no estamos en ese escenario que el Grupo de Lima, que son en este caso 14 países, salen 11 de los 14 países inmediatamente a responder a las declaraciones de Luis Almagro, lo que es negativo para nosotros y para la lucha que emprendemos, porque precisamente lo que requerimos de los actores internacionales es unidad, es una misma posición de todos. Como también requerimos unidad de parte nuestra y es un trabajo que nosotros tenemos pendiente y en el que estamos trabajando tanto el diputado Dávila como en mi caso, como muchos diputados que sabemos y entendemos que tenemos que tener una misma política y coherencia política. Claro, pero más bien, ¿cómo lograr, señor Florido, esa unidad frente a qué? ¿A qué más hacer en Venezuela? Ya la última opción, es decir, se han agotado todas, cuando uno dice esta es la que hay que tomar. No, yo creo que todavía se pueden agotar otras opciones y eso hay que decirlo con total franqueza. La construcción de una transición, o sea, nosotros estamos en un momento económico, social, explosivo, que puede generar una explosión social o que puede generar una explosión militar e incluso esta propuesta que ha hecho Almagro. Pero a mi juicio esa última es la más grave de todas, porque en Perú se salió de Fujimori sin una intervención militar, en Chile se salió de Pinochet sin una intervención militar, en el sur, en las dictaduras de Argentina, de Uruguay, etcétera, se salió sin intervención militar. O sea, nosotros, a pesar de que vemos una situación muy compleja en Venezuela, donde hay violaciones de derechos humanos, donde hay restricciones a las libertades públicas, donde la gente muere por falta de medicamentos y alimentos, como lo vimos ahora con un periodista de la Asamblea Nacional que por no tener seguro, por quitarles el derecho al seguro, el derecho a su salario, perdió la vida precisamente por no tener medicamentos. Eso lo vemos día a día en Venezuela, eso es una realidad. Ahora, llegar a eso e invocar al diablo es una cosa y verlo llegar es otra. Es decir, ya que se produzca una intervención militar en Venezuela, yo creo que es un escenario absolutamente distinto, porque entonces sería la confrontación de una gente que durante 20 años, aquí hay una cantidad de venezolanos que durante 20 años los han preparado precisamente para eso, que vienen los gringos que nos van a invadir y todas esas cosas, y nosotros hemos dicho que eso es absolutamente falso, que eso no va a ocurrir, que acá lo que se impone es que hayan condiciones para una salida electoral, una salida pacífica y constitucional. Nosotros lo hemos dicho en ese marco, pero el régimen insiste en mantenerse en la forma en que sea y por supuesto, sobre todo quienes están más desesperados, que somos todos los venezolanos, pero los que están padeciendo con mayor fuerza alguna enfermedad, lo dicen con mayor, con mayor fuerza. Hay que salir de esto como sea. Y salir de esto como sea puede ser muy peligroso porque no podemos salir de esta tragedia con más tragedia. Y evidentemente con una intervención militar significaría una respuesta. Como dicen en términos futbolísticos, los rusos también juegan
y eso generaría que nuestras calles, que ya bastante inseguras son, se convirtieran en calles de metralla y de fuego cruzado. Señor Quintero, quiero opinar sobre lo que usted está diciendo. Señor Quintero, frente a lo que dice el señor Florido, que dice, todavía hay opciones. ¿Aló? Sí, le escucho. Sí, yo no sé, con todo el respeto, diputada Florido, le habla un ciudadano al que usted representa. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántas muertes más hacen falta de esas que hay a diario para que usted piense que una intervención puede cortar todas esas muertes que hay y hablar de esa metralla? ¿Acaso yo no vivo en Venezuela? Usted vive en Venezuela. Yo le pregunto a usted, ¿acaso usted no ve, estando allá, lo que nosotros a diario vemos estando afuera? Le pregunto con toda la humildad y le suplico, por fin tengo una oportunidad de poderle hablar con todo el respeto del mundo, pero le pregunto, póngase la mano en el corazón, ¿cuántas muertes más hacen falta en Venezuela para que usted cambie su posición? O sea, usted le sigue dando el beneficio de la duda a un régimen que ya ha aprobado todas las formas posibles de negociación, no negociación, protestas de calles, que viola cada rato los derechos humanos. ¿Cómo está esa gente en la calle, pesando 30 kilos, pesando 40 kilos? Hábleles a ellos de agotar las instancias que hay que agotar. Háblele y usted verá la respuesta que le dan. Yo no sé si es que usted no está saliendo a la calle, se lo digo con respeto, y yo estoy afuera, y usted me puede reprochar que yo esté afuera. Pero yo desde aquí hago lo que puedo hacer por mi país. Y yo le pido, por favor, que me responda, ¿cuántas muertes más hacen falta para que usted cambie su postura y siga y deje de decir que hay que agotar las instancias? ¿Cuáles instancias? Si la gente está muriendo a diario. O sea, usted habla de una preparación de 20 años. Usted sabe muy bien que esa gente, si son que los soldados, están locos por desertar, muchos desertan, no desertan por miedo. Ven una fuerza extranjera y los van a abrazar. Entonces yo le pregunto, por Dios, ¿hasta cuándo? Coherencia, yo le pido coherencia, diputado, porque por eso es que los ciudadanos, la sociedad civil, nos hemos tenido que organizar, porque cada día nos sentimos menos representados por gente como usted. Y me disculpa, pero tenía que decírselo, en nombre de muchos. Señor Florido. Bueno, yo tengo, aceptando tus observaciones, tus críticas o incluso, digamos, tus apreciaciones, no estoy de acuerdo contigo. Y cuando te digo que no estoy de acuerdo contigo, es por esta razón. En Venezuela está muriendo gente, eso es absolutamente cierto. ¿Queremos salir de esto? También es cierto. No podemos diferenciar a los venezolanos que están afuera de los que están adentro, son venezolanos igualitos. Pero evidentemente ustedes, los que están afuera, sienten más desesperación porque ven esto distante que el que nosotros tenemos. ¿Hay una desesperación general? Sí. ¿Hay una frustración general? Sí. ¿Hay gente que piensa que precisamente por eso hay que salir de esto como sea? Sí. Pero lo que no podemos nosotros es cometer el error de dejar de pensar por el estado de urgencia. Nosotros tenemos cerebro y como tenemos cerebro tenemos que pensar. Entendamos que esta gente que siempre en muchas oportunidades le hemos menospreciado, sencillamente han tenido como mantenerse en el poder. Y tú mismo lo has dicho, estos son unos delincuentes que están al frente del Estado. Ahí no hay diferencia. Es que la diferencia, y fíjate que el problema es que a veces algunos de ustedes establecen las diferencias como si algunos quisieran salir más de esto que otros. Y no es así. Tanto el diputado Dávila como yo, como otros diputados, queremos salir de esto. Pero que queremos salir de esto lo mejor posible. Si en Chile no se desesperaron y esperaron al final a que la dictadura terminara de concretar lo que fue un referendo para salir de esto. Si lo hicieron también en Sudáfrica. Mira, si Nelson Mandela, si Martin Luther King y si Lech Walesa estuvieran en Venezuela en este momento, serían tildados como tú acabas de decirme a mí, igualito, de la misma manera, porque ellos buscaron al final un mecanismo pacífico, constitucional, electoral, pero evidentemente hay que construir la vía electoral que está destruida por parte del régimen. O sea, lo que nosotros no podemos poner es a nuestros hijos a que se terminen matando en una guerra fratricida, porque esta gente, repito, va a responder. Y eso es lo que tenemos que entender, que ese no es el mecanismo. La desesperación no nos puede llevar a tomar cualquier medida. Señor Quintero, ¿algo más antes de pasar a donde el señor Dávila? No, de verdad, bueno, quería tal vez aclararle de nuevo como ciudadano que él se pone en la misma acera del señor William Dávila.
y debo decirle que como ciudadano no los veo en la misma acera, con todo el respeto del mundo. Igual no me siguen convenciendo sus alegatos, porque ya esa guerra está declarada desde hace mucho. Nada más hay que ver la cantidad de muertos que hay en Venezuela a diario, y ahora se le suman por falta de medicamentos, por falta de atención médica, por hambre. Entonces las cifras hablan solo. Y quiero acotar algo que dijo antes el diputado Dávila, y es que hoy casualmente he visto una encuesta que está rodando mucho en redes, donde se dice, entre una de las preguntas, y se habla sobre la intervención internacional, y la encuesta es hecha en Venezuela, con población, la muestra es en Venezuela, el 84% en esa encuesta aprueba una intervención internacional. Eso ya no es la muestra de la gente que está afuera, sino que parece que adentro también piden lo mismo, y al menos uno en su entorno es el reflejo que uno ve. Es posible en todo caso, diputado Dávila y mis otros invitados, pero empiezo con el señor Dávila, definir a qué nos referimos con intervención militar, porque de todas maneras el señor Quintero habla de una intervención, pero no sé, señor Quintero, si de todas maneras no se arriesgan a hablar de una intervención militar, porque pues una intervención humanitaria es una cosa y una intervención militar es otra. Entonces, señor Dávila, cuando se habla de intervención militar, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Mira, aquí el único que ofende la conciencia de la humanidad es Maduro. Y hoy día existe una interdependencia global, el derecho que tienen los pueblos a vivir en democracia. Cualquier acción que tome la comunidad internacional se legitima en tanto y en cuanto va direccionada a rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Llámese derecho de injerencia en todos los órdenes y en todas las facetas. Ahora, yo quiero decir algo. No creo que sea el momento de dividirnos o de diferenciarnos unos con otros hasta un tal punto de alejarnos del objetivo estratégico, que es salir de la dictadura, salir de esta tiranía. Yo conozco mucho a Luis, hemos pasado por situaciones muy difíciles en la frontera, nos anularon el pasaporte, y cuando comenzamos esto hace 2 años ni siquiera en la OEA nos atendía. A partir de enero del 2016 comenzamos a cambiar la relación y la correlación de fuerzas dentro de la OEA y la comunidad internacional, como también al representante pues, de Plataforma Venezuela en Costa Rica y en otras partes. Sé el trabajo que están haciendo, y yo soy de los que pienso que tiene que haber una sincronización internacional e interna. Yo soy de los que creo que más temprano que tarde vamos a ver aquí una acción de la comunidad internacional, y lo que tenemos que estar es preparados nosotros, porque una vez que se den y salgamos de este régimen, sí tiene que venir una salida electoral. Y tiene que venir una salida electoral en donde tengamos un gobierno diferente al que tenemos actualmente. Pero contésteme para que la gente entienda, porque cuando hablamos, y yo también entender, porque cuando yo hablo de intervención militar, en mi cabeza está un ejército combatiendo o entrando en una lucha contra el ejército venezolano, y en este caso una intervención desde los Estados Unidos, como en Panamá. ¿Estamos hablando de lo mismo, señor Dávila? No, es que déjame decirte. No, mira, déjame decirte, hay intervenciones que son decididas por los organismos multilaterales. Tenemos ejemplos que han pasado aquí en República Dominicana hace 60 años. Hay decisiones que toman los organismos multilaterales dentro del contexto del derecho internacional. Ahora, otra cosa es que decida un país intervenir al otro. Eso nadie lo va a aceptar. Nadie, porque nadie va a querer que una fuerza extranjera llegue a otro país. Pero es que aquí nosotros tenemos ya una intervención extranjera, que son los cubanos, para hablar claro. Entonces, cualquier acción que se produzca puede ser legitimada por la misma comunidad internacional, por una fuerza multilateral. Ahora, lo pregunto porque el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pues respondió a las declaraciones de Luis Almagro y recordó que el derecho internacional solo permite el uso de la fuerza en casos como el genocidio, o una intervención en casos como genocidio. Vivanco advirtió que la intervención militar no es una alternativa para solucionar la crisis en Venezuela.
En efecto, Luis Almagro, responsabilidad de proteger, exige que comunidad internacional redoble medidas políticas, diplomáticas y sancionatorias contundentes para enfrentar a dictadura de Maduro. Para uso de la fuerza se exige un escenario diferente que no existe en Venezuela. Celebro este importante pronunciamiento del Grupo de Lima sobre la necesidad de promover una salida a la dictadura en Venezuela, siempre dentro del derecho internacional. La intervención militar de cualquier naturaleza no es una alternativa. Señor Quintero, y él dice que en temas de genocidio sí se puede hacer una intervención militar, pero que este caso no aplica. ¿Qué opina usted de las palabras de Vivanco? Yo creo que, con mucho respeto, el señor Vivanco apela al término técnico estricto de lo que es genocidio, pero yo creo que es indudable, innegable que ya en Venezuela se viene ejecutando un genocidio con todas las medidas que el gobierno ha venido tomando, ha venido ejecutando, con toda la represión, con todos los crímenes de lesa humanidad que cada día se contabilizan y son más y más. Y yo creo que la responsabilidad de proteger no es contar muertos. O sea, yo le preguntaría lo mismo al señor Vivanco, como ciudadano venezolano. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos desplazados más? ¿Cuántas agresiones más? ¿Cuántos torturados más hacen falta para que podamos hablar de genocidio? Se lo pregunto como un ciudadano común más. Claro, pero en ese caso ahí puede haber una incoherencia, señor Quintero, porque, por ejemplo, el señor Almagro y el señor Vivanco han sido dos de las voces más fuertes apoyando al ciudadano venezolano, señalando al régimen de Venezuela como una dictadura. ¿Por qué hoy les parece tibio los dos personajes? No, Vivanco tal vez está dentro de su onda institucional y en su carácter del órgano que representa, pero el secretario general Almagro para nada nos parece tibio, nos parece, si no la voz, una de las voces. Pero si hay instituciones, señor Quintero, como usted mismo está diciendo, hay ONGs, hay instituciones, pues ¿por qué no apelar a ellas? Como lo dice el señor Vivanco. ¿Perdón? Si hay instituciones, si hay ONGs, incluso el mismo señor Dávila también lo está poniendo sobre la mesa, ¿por qué no apelar a ellas? Bueno, yo creo que ya todas las instancias que se han podido, a las que se han podido ir, a las que se han podido buscar, se han agotado. O sea, ¿qué más nos hace falta para probar lo que está pasando en Venezuela y para que se actúe más firmemente? ¿Cuántas personas más faltan por morir? ¿Cuánto sufrimiento más hace falta? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos venezolanos. Y con mucha vergüenza, porque lamentablemente durante un tiempo tal vez hubiese sido posible que la solución a los problemas de Venezuela estuviera en manos de venezolanos, pero ya lamentablemente, y sigue siendo nuestra posición, la solución a los problemas de Venezuela no está en Venezuela. No hay capacidad, a veces inclusive sentimos que no hay voluntad de algunos sectores, no de todos, no estoy generalizando. Y bueno, si mis palabras ofenden, yo lo lamento, si hieren, yo lo lamento, pero esta es una oportunidad para mí como ciudadano común que soy, de poder expresar lo que siento y tal vez, y espero cuando este programa esté al aire, que su teleaudiencia se identifique, el que pueda, se identifique con mis palabras de un ciudadano más. Vamos a la pregunta de hoy en @NTN24Zoom, la pregunta para nuestros televidentes. ¿Usted cree que una intervención militar en Venezuela es la salida a la crisis que vive el país? El hashtag de hoy es Zoom Venezuela. Lucía nos comenta, la intervención militar es una forma eficaz de terminar con la dictadura de Maduro. Cristian dice, la crisis venezolana no se arreglará usando las fuerzas militares. Se debe tomar el camino del diálogo y el apoyo de los países de la región. Tensión en la comunidad internacional tras las declaraciones de Luis Almagro, en las que dijo no descartar ninguna opción para frenar la crisis en Venezuela. El secretario general de la OEA volvió a referirse este lunes a la polémica. En respuesta a un mensaje del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en el que recordó que el derecho internacional solo permite el uso de la fuerza en casos como el genocidio de Ruanda, Almagro aseguró que la responsabilidad de las naciones es evitar que Venezuela sea víctima de un incidente similar a lo ocurrido en el país africano, registrado en 1994, y en el que el gobierno intentó exterminar a un grupo racial minoritario.
Más de 800.000 personas fueron asesinadas y como consecuencia de la acción armada y la opresión, miles de ciudadanos se vieron obligados a huir de su territorio. En efecto, la responsabilidad de proteger consiste en evitar que suceda. No debemos esperar a que Venezuela sea Ruanda, hay que evitar que sea Ruanda. Y ya son millones las personas asesinadas, torturadas, desplazadas en Venezuela. La responsabilidad de proteger no es contar muertos. Las declaraciones del secretario general de la OEA se conocen después de que este domingo asegurara que sus palabras fueron malinterpretadas. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. Y mientras Almagro se mantiene firme en su pronunciamiento, varias naciones abogan por el diálogo y la negociación para superar el caos en el que se encuentra sumida Venezuela. En un comunicado, la Cancillería ecuatoriana llamó a una salida pacífica. Ecuador rechaza cualquier pronunciamiento que avale el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales por ser contrarios a los principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los preceptos rectorales de la política exterior del Ecuador que establece la Constitución de la República. Cuba calificó de inaceptables los comentarios ofrecidos por Almagro el pasado viernes en la frontera entre Venezuela y Colombia. Este fin de semana, los gobiernos de 11 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima emitieron un comunicado en el que rechazaron una intervención militar o el uso de la fuerza en Venezuela. Sin embargo, Colombia, Canadá y Guyana, que también hacen parte del bloque, no aparecen en el comunicado. Hoy hablamos en Suma Noticias y una intervención militar en Venezuela es la salida a la crisis que vive el país. El senador republicano Marco Rubio propuso aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar con el objetivo no solo de buscar pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, sino además respaldar las capacidades defensivas de Colombia en caso de un eventual conflicto en la frontera. El aumento de la cooperación entre ambos países es esencial dado los desafíos en la seguridad y estabilidad regional. La inestabilidad a lo largo de la frontera con Venezuela está aumentando, por lo que será necesario estabilizar y controlar esta frontera. Es importante ayudar a reforzar las capacidades defensivas de Colombia en caso de conflicto. Estados Unidos debe trabajar con Colombia para reunir y documentar pruebas que puedan presentarse ante las Naciones Unidas para mostrar cómo Maduro y su régimen le dan albergue a organizaciones terroristas y redes de tráfico de drogas. Señor Florido, ¿qué le parece esto? O sea, no solo sale de Almagro, sino de un senador que Marco Rubio ya lo ha dicho varias veces. También hoy hay una entrevista en el diario El Tiempo de Colombia al embajador estadounidense Kevin Whitaker, que dice que Estados Unidos está con toda y va con toda a apoyar a Colombia en caso de un problema militar entre ambos países. ¿Esto pone más en alerta también al continente? Mira, yo tengo una gran relación con el senador Marco Rubio. De hecho, dos de los juicios por traición a la patria que tenemos, tanto el diputado William Dávila y yo, y lo menciono porque hemos estado muy juntos en toda esta lucha internacional en la que antes estábamos solos y que logramos aglutinar 19 países de la OEA en función del apoyo de todo esto en Venezuela. Pero hay que referirse mucho a lo que es el tema del multilateralismo, porque las iniciativas exclusivas de uno, de dos o de tres países, lejos de ayudar a la crisis venezolana, lo que hacen es complicarla. Precisamente, la necesidad de proteger está establecida en la ONU, tiene sus mecanismos para implementarse. Evidentemente, el corredor humanitario es una necesidad. El genocidio silencioso que existe, que sí existe un genocidio silencioso, no es un genocidio abierto como ocurrió en Ruanda, en Burundi o en República Democrática del Congo, por dar tres ejemplos, pero es un genocidio en el sentido de que a la gente no se le suministran ni los medicamentos ni los alimentos para poder salvar su vida. Eso es una realidad. Entonces, evidentemente que más que una preocupación de la comunidad internacional tiene que pasar a la acción en conjunto con los venezolanos. Tiene que ser coordinada, tiene que ser un esfuerzo común. En primer lugar, nosotros acá ponernos de acuerdo, no vender tres políticas como está ocurriendo, que es una realidad, es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros. La diáspora venezolana también acompañándonos y no solamente generando críticas a los que somos actores
actores políticos, como lo refería el señor de Costa Rica, en el caso de la comunidad internacional, manteniendo la unidad. Y creo que, digamos, lo más serio, pero a la vez es importante que haya ocurrido de la declaración de Almagro, es que se agrieta el respaldo de la comunidad internacional a la lucha que tenemos los venezolanos. Y ellos nos han pedido mucho que nos unamos. Nosotros ahora tenemos que pedirle también que se mantengan unidos, porque de lo contrario va a ser muy difícil salir de esta pesadilla, de esta tragedia que se llama Nicolás Maduro y su régimen. Diputado Florido, ¿unidos en torno a qué? Porque 4 países no estuvieron de acuerdo con esa declaración. Dicen que están de acuerdo en la línea D, pero pues que hubo cosas que no encajaban. Y sobre todo Colombia, que es lo más que era como la columna vertebral quizás de ese comunicado, no lo firmaron. Entonces, ¿que estén de acuerdo frente a qué, señor Florido? No, precisamente a seguir empujando, a seguir presionando para que se produzca una salida en Venezuela, una salida que propenda evidentemente a la democratización. Mira, nadie pensaba en su sano juicio que una dictadura como la chilena iba a salir, y al final terminó saliendo por una combinación entre negociación y votos. Lo mismo ocurrió con el caso de Fujimori, que en un momento dado terminó quedándose en Japón y se generó una transición al cambio político. En Venezuela tenemos que construir la transición, el gobierno tiene suficientes fracturas, la situación venezolana es bastante complicada en términos económicos para ellos. El último viaje a China fue un total fracaso de Nicolás Maduro y no va a obtener recursos frescos. Es decir, nosotros también hemos hecho el trabajo para generar la presión internacional, pero necesitamos la unidad de toda la comunidad internacional en función del objetivo, de seguir presionando. Ahora, presión e intervención militar son dos cosas absolutamente distintas. Reiteramos, nosotros no podemos pensar que por salida fácil es una salida sin problemas y sin dificultades. Una salida como esa puede tener unos costos tan altos que incluso generen la cohesión de la Fuerza Armada en contra de quien entra a Venezuela, que en este momento no está ocurriendo. En este momento la Fuerza Armada está con el pueblo venezolano en su mayoría. Son muy pocos, son unos generales corruptos, son unos coroneles que también están comiendo del régimen, los que siguen apoyando a Nicolás Maduro. Señor Dávila, entonces podría tener un efecto adverso. Y por otra parte... Espéreme, señor Florido. Señor Dávila, cuando el señor Florido habla de negociación y votos, ¿y por qué no se ha podido construir la transición? ¿Usted qué opina? Si hay esa posibilidad todavía en Venezuela de una negociación y de unos votos y de realmente construir una transición que hasta el momento no se ha podido. Y finalizo con eso. Primero, mira, la salida de la crisis y la salida de Maduro. Yo de lo que creo es que en este momento ni siquiera los países que estuvieron participando, como en el caso de República Dominicana, en la negociación en este momento van a participar. Yo creo que aquí lo que hay que es consolidar pues un frente de lucha, una acción sincronizada, vuelvo a insistir. Yo pienso que la comunidad internacional puede actuar, una fuerza multilateral, y eso está establecido en la Carta de la OEA, no solamente en las Naciones Unidas. Para poder garantizar la paz de la región tiene que haber democracia, y en Venezuela no hay democracia. Aquí lo que hay es un golpe de Estado, aquí hay una ruptura constitucional declarada por la Asamblea Nacional y por la OEA, de manera tal de que esa es la situación, de hecho, que mucho más grave se va a presentar hoy día, en virtud de que ninguna elección que ha ocurrido en los últimos meses aquí está validada por la comunidad internacional. Entonces aquí la situación es muy grave y simplemente yo insisto en que la comunidad internacional no puede actuar sobre la base de una soberanía, de una soberana indiferencia ante los problemas graves que nosotros estamos viviendo aquí. Lo que tenemos que unirnos, trabajar sobre un plan de acción concreta con las masas populares de nuestro pueblo, generar la irreverencia completa a los efectos de poder salir nosotros de esta dictadura. Vamos a una pausa. ¿Cree usted que la intervención militar en Venezuela es la salida a la crisis que vive el país? @NTN24 nuestra cuenta y el hashtag #Venezuela. Aquí hay más opiniones de nuestros televidentes. Mónica dice: no se debe descartar la opción de utilizar la intervención militar, pero se debe pensar primero en la cantidad de vidas que pueden perder. Este es un gran debate. Wilmar opina: no es una salida, es simplemente un llamado a la guerra donde los países que promueven la intervención militar tienen intereses políticos y económicos. Maribel dice: ante la inminente crisis que vive el país, se deben considerar ciertas medidas de uso de fuerza militar.
sin más tiempo ya, pero agradecidos con ustedes, Víctor Quintero, cofundador de la plataforma Venezuela Somos Todos, a Luis Florido, diputado y dirigente de Voluntad Popular, y a Williams Dávila, diputado y dirigente del Partido Acción Democrática. Como siempre, gracias por su tiempo. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.